Seguidamente tenemos lo que son cabos y puntas. Cabos y puntas, subrayen donde dice, son salientes de tierra menores que las penínsulas. Los cabos y puntas, ahí en ese mismo párrafo está, son salientes de tierra menores que las penínsulas. Luego tenemos lo que es acantilado. Un acantilado, aunque esa pregunta, eso no, yo no lo escribí para que ustedes lo vayan a escribir, pero sí es bueno que lo subrayen. Se caracterizan por sus altas rocas, paredes rocosas y los fragmentos de piedra que tienen incrustadas en su base. Lo acantilado es donde el mar golpea, ¿verdad? Cada vez que las olas vienen con fuerza, van a dar a los acantilados, pegan en esas rocas. Y claro, ¿verdad? Al ir pasando los años, la roca se va desgastando, pero son rocas bien duras que aguantan los embates del mar. Luego tenemos lo que es un estrecho, eso también si lo van a escribir. Un estrecho es un canal de agua o mar que separa dos masas continentales y une a dos masas oceánicas. Eso lo van a también que subrayar porque lo van a escribir. Luego tenemos que es una isla. Isla son tierras que emergen del mar, tienen diferentes extensiones y están rodeadas de agua. Esta, hasta donde dice agua, ustedes tienen que escribirme lo que es el concepto de isla, agua. Luego viene, ¿verdad? Y nos da ejemplos de Groenlandia, que es la más grande isla del mundo. Pues ahí, ¿verdad? Por su extensión, es la parte más continental de Oceanía. Ustedes saben que el continente se llama Oceanía, pero generalmente la isla más grande del mundo es Australia. Debería llamarse continente Australia, ¿verdad? Pero no, le pusieron Oceanía porque está rodeado por una gran cantidad de islas pequeñas. Luego sigue el Reino Unido, que es donde está Inglaterra y Japón, que son también países que están formados por islas. Cuando las islas son muy pequeñas, reciben el nombre de cayos. Los cayos, nosotros por ejemplo aquí en Honduras tenemos las islas de la bahía, que no es que son tan grandes, ¿verdad? Pero sí, pues son un poco extensas, pues especialmente Roatán. Y tenemos también los cayos zapotillos, que esos cayos son más parte de nuestra geografía. Y por último, tenemos lo que es un río. El río es una corriente de agua. Decimos que el río son corrientes de agua que arrastran gran cantidad de sedimentos. Generalmente es el concepto que se conoce, ¿verdad? Pero aquí sabemos que es otro factor del relieve que arrastra gran cantidad de sedimentos. Pero decimos que un río, corriente de agua, que se divide en varios brazos. A veces, ¿verdad? Según la cantidad de sedimentos, de piedra, de rocas que vaya arrastrando, a la desembocadura es lo que llega a formar lo que es una delta. Una delta es donde se divide en varios brazos el río, ¿verdad? Esto es una delta. Bueno, niños, esto es en cuanto a lo que nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? De la tarea que ustedes tienen que escribir. Pues ustedes solamente tienen que hacerle en su cuaderno, rayarlo, lo que subrayaron, escribirlo en según cada parte de... Pero niños, algo que les quiero decir, por favor, siempre acostúmbrense a ponerle título a los trabajos que hacen. Por ejemplo, he estado notando que algunos trabajos no tienen título, solo ponen la tarea y no se sabe qué es. Siempre acostúmbrense. Yo siempre cuando daba clase allá, yo le ponía título en la pizarra. Ustedes acostúmbrense, ¿verdad? Que yo no les puedo poner el título ahorita, pero sí, ustedes acostúmbrense a poner el título y la fecha. Fecha en que ustedes presentaron el trabajo. Por cualquier reclamo, ustedes ahí tienen su fecha de la presentación del trabajo, ¿verdad? Porque no crean, hay bastante trabajo el que hay ahorita, nosotros tenemos que revisar y es necesario, ¿verdad? Saber quién es el que envió la tarea, la fecha y también necesito el título de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí sería hechos geográficos. En la plataforma tiene el título, entonces ustedes ese es el título que tienen que escribir. Más abajo pueden observar ustedes el mapa mundi, donde nosotros podemos observar, ¿verdad? Ahí se encuentran estrechos, golfos, delta. Ahí el delta donde les decía yo, en Sudamérica tenemos el delta, ese es el delta del río Amazonas. Tenemos el Golfo de México, ahí cerca de Estados Unidos. Tenemos la bahía arriba,
Luego tenemos la isla de Groenlandia. Tenemos la península, que son la península que está en Europa, muy famosa. Luego tenemos todo lo que es un continente. Por donde está Australia tenemos lo que es archipiélago. Tenemos también, ¿verdad?, la isla más grande que es Australia. Y luego tenemos océano, el océano Pacífico, y también tenemos el océano Atlántico y otros océanos que ustedes, como ya son de sectorado, los vamos a tener. Recuerden ustedes que sectorado se estudia el mundo, completamente el mundo. Vamos a ver todo lo más importante que contiene, ¿verdad?, cada continente: América, Europa, Asia, África, la Antártida, pero vamos a tratar de enfocarnos más que todo en los continentes más importantes, que es América, Europa, Asia y África, porque eso es lo que a nosotros nos corresponde. Continuamos, denle vuelta a la página, que vamos a continuar viendo el tema que es la página 68. Ahí tenemos nosotros en la página 68 el origen y la formación del relieve. Yo les decía, ¿verdad?, que el relieve son hechos geográficos que se han dado a través de todos esos movimientos que ha tenido la Tierra. Ahí tenemos una teoría, me decía, la teoría sobre las placas tectónicas, que explica la formación de la superficie de la Tierra. Yo les decía anteriormente que debido a los movimientos que se han dado en las placas tectónicas que hay, que son partes de tierra que no están adheridas completamente a lo que es la tierra que está dentro del mar, esto hace, ¿verdad?, que se den esos movimientos, porque ellos no están tan pegados y por eso flotan un poco. Entonces, esa teoría explica la formación de la superficie de la Tierra, dividida en grandes fragmentos llamadas placas tectónicas. Estas placas están en constante movimiento y se desplazan con grandes bloques de hielo, así como ustedes pudieron ver en la película de Titanic, que un gran iceberg se movió. Así están. Ustedes saben que el iceberg no estaba pegado a la otra, digamos, a algo sólido, sino que flotaba. Lo mismo pasa con las placas tectónicas, flotan. Lo que pasa es que son inmensamente grandes y por eso no se mueven, no andan flotando en el mar. Pero sí, a veces tienen que tener un movimiento. Así se desplazan como grandes bloques de hielo que flotan sobre el agua. Las zonas límites de las placas son muy inestables, de ahí que sus movimientos causen terremotos y erupciones volcánicas. Claro, cuando se mueve esa placa, pega con el continente y hace, ¿verdad?, que nos movamos nosotros la parte que tenemos, el continente. Estas zonas se originan, esto da origen, ¿verdad?, a las cordilleras o depresiones causadas por el choque de las placas. Cuando esto sucede, se forman dos tipos de relieve montañosa, que se llaman pliegues y las fallas. Los pliegues son grandes ondulaciones de la superficie terrestre, por ejemplo, las sierras. Bueno, si ustedes pudiesen ver, ¿verdad?, cuando la placa se mueve, cuando se provoca el terremoto que nosotros decimos, ese movimiento que es en forma de onda, son los pliegues. Entonces eso hace que la tierra se mueve y al moverse, esa tierra va dando lugar a la formación de lo que son las montañas. El relieve montañoso, ahí se forman las montañas, ahí se forman las cordilleras, todo eso lo que es, ¿verdad?, a través de algo así como cuando se mueven las olas del mar. Entonces, en forma ondulatoria, entonces eso da lugar, ¿verdad?, a formar los pliegues y forman lo que son las montañas y las sierras. Luego están las fallas. Las fallas nosotros podemos decir que son depresiones que se forman porque se quiebra la superficie de la tierra. Ustedes saben que cuando hay un terremoto, esa falla hace que se raje la tierra y a veces quedan esas grandes aberturas donde es el epicentro del fenómeno de ese terremoto. Ahí se hacen grandes aberturas que al pasar el tiempo, esas aberturas se van llenando de agua y al llenarse de agua forman lo que son los lagos y también forman los ríos, forman las lagunas. Entonces, esos son depresiones, dice, que se forman al quebrarse la superficie de la tierra. O sea, al rajarse, al agrietarse, se quedan esos espacios donde son llenados por agua y luego ahí podemos ver nosotros qué es lo que forman los lagos y las lagunas.
También dice, tenemos nosotros ahí arriba, en la parte, podemos leer ahí, que Centroamérica se encuentra situada en la placa del Caribe, perdón, en la placa de los Cocos y del Caribe. Por su actividad geológica, el relieve posee una gran cantidad de cordilleras. Fíjense bien, estamos dentro de dos placas, la placa de los Cocos y la del Caribe. Entonces, esas dos placas, cuando se mueven, dan lugar a las montañas. Por eso ustedes pueden ver que Centroamérica son países que son bien montañosos, especialmente Honduras. Poseemos gran cantidad de montañas. Y también, ¿verdad? Posee cantidad de cordilleras, de sierras, depresiones, montañas y volcanes. La zona del Pacífico de Centroamérica es la que ha tenido la mayor actividad sísmica en los últimos tiempos. Generalmente ahorita, ¿verdad? Donde más se están dando los movimientos de tierra, los terremotos, es en la zona del Pacífico. El año pasado, por ejemplo, hubo unos movimientos ahí en México, que está en la zona, lo que es la zona de la falla de San Andrés. Ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que esa famosa falla de San Andrés viene desde lo que es Estados Unidos hasta dar a Argentina. Y pues nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? No nos abarca mucho, sí un poquito la falla de San Andrés, porque más que todo abarca lo que es El Salvador. Por eso podemos decir que, bueno, no estamos meramente en lo que es la falla de San Andrés. A nosotros nos abarca la falla de los Cocos. Bueno, seguimos hablando acerca de los paisajes que varían de un lugar a otro. ¿Por qué va a variar ese paisaje de un lugar a otro? Porque debido, ¿verdad? A eso existen lugares montañosos que contrastan con otros planos. Las montañas pueden ser grandes elevaciones o pequeñas elevaciones, colinas. También hay lugares planos que son diferentes entre sí. Algunos están a nivel del mar, otros están a gran altura. Pueden ser llanuras o pueden ser también altiplanos. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que va cambiando el paisaje. Si nosotros agarramos y nos vamos en el transporte terrestre, nosotros podemos ir viendo a lo largo de nuestra geografía cómo va cambiando el paisaje. Vamos nosotros viendo que se van dando grandes montañas, luego podemos ver valles. Eso se debe, ¿verdad? A todo lo que, a lo que ha sucedido, ¿verdad? Y en nuestra tierra. Son diferentes entre sí. No toda la tierra es plana, no toda la tierra es montañosa. Desde el punto de vista geográfico, una falla se refiere a una montaña originada por una gran superficie fracturada. Las diferentes formas o perfiles diferentes de la superficie terrestre forman el relieve. Las principales formas del relieve terrestre reciben el nombre de montañas, volcanes, mesetas, valles y llanuras. Esas son las formas del relieve. Hace tiempo yo leí acerca de un señor que tenía un terreno. Este señor todos los días iba a trabajar a su gran extensión de tierra, ¿verdad? Allá en la montaña. Ustedes saben que allá en el área rural las personas no tienen un espacio pequeño de tierra, sino que son grandes cantidades de tierra. Son manzanas y manzanas de tierra. Pues este señor fue a trabajar. Pues un día dice que él notó que la tierra empezaba como a elevarse. Y él decía, ¿qué pasará si este era un terreno plano? Y iban pasando los días y él notaba que el terreno iba aumentando más y más. De repente un día él llegó, ¿verdad? Y el terreno ya no era plano, sino que tenía una forma como de una pequeña montaña. Y al pasar del tiempo iba creciendo y creciendo esa montaña. ¿Saben qué era? Se había formado un volcán en medio de su terreno. Esta montaña ya no era una montaña, era un volcán de agua que se había formado en medio de su terreno. Entonces ahí podemos nosotros ver, ¿verdad? Cómo nuestra geografía puede cambiar por efecto de los fenómenos geológicos, ¿verdad? Los volcanes tienen que tener un respiradero para poder imagínense si no hubiesen los volcanes, las aguas termales,
que surgen de repente de una montaña, ahí podemos nosotros notar, ¿verdad? Que esto da lugar a cambios en nuestra geografía. El fondo marino también ofrece diversas formas de relieve.